El pequeño café. El Paso estaba situado en la esquina de la calle principal del pueblo de Huánuco. Las viejas mesas de madera, desgastadas por el tiempo, creaban un ambiente acogedor, y la tenue luz de las anticuadas lámparas de bronce proyectaba sombras extravagantes sobre las paredes cubiertas de fotografías enmarcadas descoloridas. Margarita Ortega Valdivieso estaba sentada frente a Eduardo, su marido, removiendo distraídamente con una cuchara un té que hacía tiempo que había enfriado. Sus delgados dedos, adornados únicamente con un sencillo anillo de casada, temblaban ligeramente. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles. El trabajo en la oficina exigía cada vez más atención. El final del trimestre siempre significaba informes adicionales y cifras interminables que le provocaban dolor de cabeza al caer la tarde. Margarita sentía una fatiga constante que se acumulaba día tras día, instalándose pesadamente en sus hombros. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Eduardo levantó la vista del menú que había estado estudiando durante los últimos 10 minutos. Pareces agotada. Margarita negó con la cabeza, observando las gotas de lluvia que caían sobre el vaso. Las tardes de octubre en Huánuco siempre eran lluviosas, como si la naturaleza se preparara para un largo periodo de hastío. No es buen momento. Eduardo se encogió de hombros, con la atención ya puesta en la camarera que les traía el pedido. La carne asada con verduras era su plato favorito. Margarita solo había pedido una ensalada. Últimamente se le había quitado el apetito por completo. Las cosas tampoco van muy bien en el taller, murmuró mientras cortaba la carne. La gente es menos propensa a reparar electrodomésticos y más a comprar nuevos. Tenemos que pensar en ampliar nuestra gama de servicios. Margarita asintió, recordando cómo habían abierto este taller juntos hacía 5 años. Todos sus ahorros habían servido para alquilar el local y comprar herramientas. Ella había trabajado los fines de semana, ayudando con la contabilidad para ahorrar dinero en un contable. El primer año fue especialmente difícil, pero salieron adelante. El golpeteo de la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un ruido monótono. Solo había unos pocos clientes en la cafetería. Una pareja de ancianos en la ventana y un hombre solo detrás del mostrador leyendo un periódico. Se acercaban las 8 de la tarde. «Estoy pensando en pedir un préstamo», dijo Eduardo de repente, limpiándose los labios con una servilleta. «Quiero comprar un nuevo equipo de diagnóstico. Ahora toda la tecnología es electrónica. Sin aparatos modernos estamos perdiendo clientes». Margarita se puso tensa. Hablar de préstamos siempre la inquietaba. Su pequeña ciudad había atravesado más de una crisis y recordaba bien las historias de empresarios en quiebra. «¿Estás segura de que esto es necesario ahora?», preguntó con cautela, apartando la ensalada casi intacta. «¿Cuándo si no? Tenemos que desarrollarnos mientras podamos. Tú mismo has dicho que tenemos que pensar en el futuro». En ese momento vibró el teléfono de Margarita. El nombre de su hermana, Catalina, apareció en la pantalla. Hacía meses que no hablaban y esta llamada inesperada hizo que el corazón de Marguerite se acelerara. «Lo siento», le dijo a su marido y se levantó de la mesa, dirigiéndose a la salida, donde todo estaba más tranquilo. «¿Margie?». La voz de su hermana sonaba tan animada como siempre. «¿Cómo estás? Lo sé, hace tiempo que no llamo». Marguerite se apoyó en la fría pared, observando los chorros de agua que corrían por el alero. «Estoy bien, Cata. ¿Ha pasado algo?». «¿Por qué tiene que pasar algo enseguida?». Había un toque de resentimiento en la voz de su hermana. «Yo solo voy a Huánuco en un par de días, por trabajo, y me preguntaba si podría quedarme en tu casa. Es solo por un par de semanas máximo». Margarita cerró los ojos. Catalina siempre aparecía así, de repente, alterando la rutina. Pero era la única hermana, y a pesar de todas sus diferencias, Margarita no podía rechazarla. «Por supuesto, Cata. Sabes que siempre puedes quedarte con nosotras».
¿De verdad? Gracias, hermanita. Sabía que podía contar contigo. Al volver a la mesa, Margarita se encontró con que Eduardo ya había pagado y la esperaba con la chaqueta puesta. «Viene Catalina», le informó ella, recogiendo su bolso. «Quiere quedarse con nosotros un par de semanas». «¿Sí? Hace tiempo que no la veo», la ayudó a ponerse el abrigo. «¿Cuándo?» «En un par de días. Tenemos que preparar la habitación de invitados». Salieron a la lluvia, que había amainado un poco. Eduardo abrió un gran paraguas negro y caminaron lentamente por la calle iluminada por tenues farolas. Su casa estaba a 15 minutos a pie. Margarita pensó en la inminente visita de su hermana. Catalina siempre había sido brillante, vivaz, llamativa. De niña, sus padres la ponían a menudo como ejemplo, guapa, triunfadora, decidida. Pero los años habían enseñado a Margarita a ver la otra cara de su hermana, su egoísmo, la costumbre de utilizar a la gente, la incapacidad de pensar en las consecuencias de sus actos. En casa, Eduardo se fue directamente a la ducha y Margarita empezó a preparar la lista de la compra. Había que limpiar la habitación de invitados, cambiar la ropa de cama, revisar la lámpara del escritorio. Anotó mecánicamente las cosas en su cuaderno, intentando reprimir una vaga sensación de ansiedad. La oficina de importaciones Cortés ocupaba la primera planta de un viejo edificio de estilo colonial. Las sólidas puertas de madera chirriaban al abrirse, dejando entrar a los empleados exactamente a las 8 de la mañana. Marguerite, como de costumbre, llegó media hora antes. Le encantaban esos momentos de tranquilidad antes de empezar la jornada laboral, cuando podía revisar documentos y planificar su trabajo. Su mesa estaba junto a la ventana, con vistas a una pequeña plaza con una fuente en penumbra. Margarita encendió el ordenador, sacó de su bolso una carpeta con informes y un termo de infusiones. El nuevo programa de contabilidad requería especial atención. Cualquier error en la transferencia de datos podía acarrear graves problemas. «Buenos días, señora Margarita», dijo la señora de la limpieza, doña Pilar. La anciana limpiaba el polvo de las estanterías llenas de carpetas. La primera en llegar, como siempre. «Buenos días, doña Pilar. Mucho trabajo hoy con el nuevo sistema». Poco a poco el despacho se fue llenando de gente. Mercedes, la secretaria, entraba. Los tacones repiqueteaban en el parqué, la fotocopiadora zumbaba, los teléfonos sonaban. Margarita se sumergió en su trabajo, introduciendo metódicamente los datos en el ordenador. Los números siempre la tranquilizaban. Había certeza, orden, lógica en ellos. A las 11, Eduardo llamó. «¿Te has acordado de comprar ropa de cama nueva para Catalina?» Su voz sonaba un poco irritada. «Y también escribió que vendrá mañana por la noche». Margarita miró el calendario. Mañana. ¡Qué pronto! Había planeado hacer la limpieza durante el fin de semana, pero ahora tendría que reorganizar sus planes. «Vale, compraré todo lo que necesito después del trabajo», contestó, tomando notas en su agenda. «¿Puedes reunirte con ella en la estación de autobuses?» «Lo siento, tengo un cliente importante mañana por la noche. ¿Puede hacerlo usted misma?» «Sí, por supuesto». Margarita intentó no mostrar la decepción en su voz. «Averiguaré la hora exacta de llegada». Después de comer, llegó a la oficina un auditor de la Central de Lima. Un hombre alto y delgado, vestido con un estricto traje, pasó largo rato estudiando la documentación, haciendo preguntas, tomando notas en un cuaderno. Margarita respondió a todas las preguntas con calma y seguridad, demostrando un conocimiento impecable de los estados financieros de la empresa. «Impresionante, señora Ortega», dijo el auditor mientras cerraba la carpeta. «Rara vez veo este nivel de profesionalidad en las oficinas provinciales. Quizá debería plantearse trasladarse a la capital». Margarita sonrió amablemente, pero movió la cabeza negativamente. Le encantaba su pequeña ciudad, a pesar de todos sus defectos. Aquí estaba su vida,
su hogar, sus recuerdos. Después del trabajo, fue al centro comercial. Compró un nuevo juego de sábanas, azul claro, el color favorito de Catalina, toallas y jabón perfumado. En el supermercado compró algunas cosas. A su hermana siempre le había gustado la repostería casera, así que debía hacer su tarta de arándanos favorita. En casa, Margarita encontró una nota de Eduardo. Llegaría tarde al taller. Se puso a limpiar la habitación de invitados, quitando el polvo metódicamente, cambiando las cortinas, colocando flores frescas en jarrones. Había que desmontar la vieja cómoda, el cajón de abajo siempre estaba atascado. Marguerite sacó un destornillador y empezó a apretar las guías. Sonó el teléfono. Rosario, su mejor amiga. Margie, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a tu hermana en el centro comercial. Marguerite se quedó helada con el destornillador en la mano. ¿Cómo en el centro comercial? Quiero decir, se supone que no llega hasta mañana. Bueno, definitivamente la vi. Estaba en la nueva boutique de la planta baja probándose vestidos. Estaba guapísima, como siempre. Marguerite sintió una punzada de irritación. Era típico de Catalina llegar pronto y no avisar. Probablemente se alojaba en un hotel, aunque podría haber ido directamente a su casa. Gracias por avisarme, Rosario. Intentaré contactar con ella. Al marcar el número de su hermana, Margarita escuchó el contestador automático. Tras el tercer intento, dejó un mensaje. Cata, soy yo. He oído que ya estás en la ciudad. ¿Por qué no has llamado? La casa está lista. Puedes venir cuando quieras. Eduardo volvió tarde cuando Margarita había terminado de limpiar y estaba preparando la cena. Parecía cansado pero satisfecho. ¿Te lo puedes creer? Hoy ha venido un cliente con el último modelo de lavadora. Es el tipo de electrónica sofisticada que hacía tiempo que no veía. Para eso necesitamos equipos nuevos. Marguerite le contó la repentina aparición de Catalina en la ciudad. ¿Y ni siquiera llamó?, se preguntó Eduardo. Qué raro. Normalmente le gustan las apariciones espectaculares. Sí, extraño, coincidió Margarita, disponiendo las verduras asadas en los platos. Espero que esté bien. Cenaron en relativo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Eduardo habló de problemas en el taller, de planes de expansión, de nuevos clientes. Margarita escuchaba a medias pensando en su hermana y en su inesperada aparición. Hacia las 10 de la noche llegó un mensaje de Catalina. Lo siento, he estado ocupada. Volveré mañana por la mañana. Besos. Margarita mostró el mensaje a su marido. Bueno, ya está, dijo él mientras se preparaba para ducharse. Intentaré salir temprano hacia el taller para no interferir en tu reunión. Tumbada en la cama, Marguerite pensó en mañana. ¿Había cambiado algo en su hermana en estos meses? ¿Por qué había decidido venir ahora? Las preguntas se agolpaban en su cabeza y le costaba conciliar el sueño. Catalina había llegado a sus vidas como un huracán tropical. Su llegada a la casa estuvo acompañada por el susurro de paquetes de tiendas caras, el tintineo de numerosas pulseras y el aroma de perfumes exóticos. Había traído consigo 4 enormes maletas que apenas cabían en la habitación de invitados. «Esto es todo lo que necesitas», explicó mientras ordenaba los artículos en las estanterías. «Ya sabes, en nuestro trabajo es importante tener siempre un aspecto inmaculado». Margarita ayudó en silencio a su hermana a deshacer las maletas. Catalina hablaba sin parar, de su trabajo en la agencia de publicidad, de nuevos proyectos, de la vida en la capital. Sus historias estaban salpicadas de nombres de personajes famosos y restaurantes de lujo. La primera semana fue relativamente tranquila. Catalina salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, hablando de reuniones con posibles clientes. Margarita preparaba desayunos y cenas, intentando complacer los gustos de su hermana, aunque a menudo echaba de menos las comidas familiares. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Margarita notó que los ojos de Catalina se detenían en Eduardo cuando aparecía en la cocina por las mañanas.
cómo le toca la mano despreocupadamente cuando le pasa el salero en la cena, cómo su risa se hace más fuerte y resonante en su presencia. Una tarde, al volver del trabajo antes de lo habitual, Margarita la sorprendió en la cocina. Catalina, con un vestido corto hecho en casa, estaba sentada en la encimera con las piernas colgando, y Eduardo estaba a su lado, apoyado en la mesa. Hablaban animadamente de algo, pero callaron bruscamente cuando apareció Margarita. ¡Ay, hermanita! Catalina bajó de la mesa de un salto. Hemos estado hablando de nuevas tecnologías. ¿Te lo puedes creer? Eduardo sabe tanto de tecnología moderna. Margarita se dirigió en silencio a la nevera, sacando alimentos para la cena. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba verduras para la ensalada. Al día siguiente compartió sus observaciones con Rosario. Se reunieron en un pequeño café cerca de la oficina, donde solían almorzar juntas. «¿Quizá te estás imaginando cosas?», preguntó su amiga con cautela, removiendo su café. «Después de todo, es tu hermana». «No, Ros, conozco a Catalina. Siempre consigue lo que quiere, siempre». Rosario frunció el ceño, dejando la taza a un lado. «¿Y Eduardo? ¿Te preocupa?», se preguntó Margarita. Eduardo había empezado a quedarse en el taller con más frecuencia. Ahora volvía regularmente a casa después de las 9 de la noche, explicando que se debía a encargos complicados, pero cuando se pasó por allí una tarde, el taller estaba cerrado. «Ha cambiado», dijo Margarita en voz baja. «Se ha vuelto irritable, poco atento, apenas saluda por la mañana». Esa misma tarde, vio que Catalina bajaba las escaleras con un vestido nuevo y ajustado. Llevaba el pelo peinado con ondas y un maquillaje impecable. «¿Tienes una cita?», preguntó Margarita, intentando que su voz sonara informal. «No, solo una reunión con un posible cliente». Catalina se ajustó los pendientes. «No me esperes para cenar». 5 minutos después, Eduardo también se preparaba para salir. «Llamada urgente», espetó, poniéndose la chaqueta. «Un cliente dice que el televisor echa chispas». Margarita estaba sola en la casa apagada. Lavaba mecánicamente los platos, limpiaba las encimeras, regaba las flores del alféizar. Cada acción le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. A la mañana siguiente, Catalina apareció en la cocina con la camisa de Eduardo puesta. «¿Puedes creer que me derramé café encima?», explicó con indiferencia. «Y tu marido tan amablemente me prestó su camisa». Margarita observó en silencio cómo su hermana se preparaba una tostada, tarareando alguna melodía. Había una nueva confianza en sus movimientos, como si ya se sintiera dueña de esta casa. En el trabajo, Margarita no podía concentrarse. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos, cometía 2 errores de cálculo. El jefe del departamento, al darse cuenta de su estado, le aconsejó que se tomara un par de días libres. «Ha estado trabajando demasiado, señora Ortega», le dijo compasivamente. «Descanse un poco». Pero la idea de quedarse en casa, donde Catalina podía aparecer en cualquier momento en camisa de su marido, era insoportable. Margarita negó con la cabeza, asegurándole que estaba bien. Por la noche, decidió preparar una cena especial. Los platos favoritos de Eduardo: carne asada con salsa picante, patatas fritas y ensalada fresca. Puso la mesa con un bonito mantel y encendió velas. Eduardo llegó tarde, oliendo a perfume femenino caro, el mismo perfume que usaba Catalina. «Ya he comido», dijo sin mirar siquiera la mesa puesta. «Cansado, me voy a la cama». Margarita estuvo sentada a la mesa hasta medianoche, mirando el asado que se enfriaba y las velas que se apagaban. En algún lugar de la casa resonaban los pasos de Catalina, que a menudo se quedaba despierta hasta tarde, aparentemente trabajando en proyectos. Los días siguientes se convirtieron en una agónica espera de lo inevitable. Margarita se fijaba en cada mirada, en cada caricia, en cada reticencia. Vio cómo cambiaba el comportamiento de su marido,
Pasaba más tiempo en casa, pero como si no se diera cuenta de su presencia. Toda su atención estaba ahora con Catalina. Su hermana también había cambiado. Su coqueteo se hizo más franco. Ya no trataba de ocultar su interés por Eduardo. Podía pasarse horas sentada en el taller, aparentemente trabajando en presentaciones en su portátil mientras él jugueteaba con su equipo. Una mañana, Margarita encontró en el bolsillo de la camisa de su marido un recibo de un restaurante donde ella y Catalina habían quedado supuestamente con unos clientes. La cuenta era para dos e incluía una botella de vino caro y postre. Devolvió el cheque con cuidado, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor. Rosario le había aconsejado que hablara con su hermana, pero Margarita había tardado. El miedo a oír la verdad, a ver el triunfo de la victoria en los ojos de Catalina la paralizaba. Siguió preparando el desayuno, lavando la ropa, manteniendo la casa en orden como si nada hubiera pasado. La mañana era inusualmente fría para esta época del año. Margarita se levantó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Eduardo no estaba. Los últimos días se había ido a trabajar de madrugada, sin desayunar siquiera. Había un rayo de luz por debajo de la puerta de la habitación de invitados, y Catalina estaba despierta. Margarita bajó a la cocina y empezó a preparar café. Sus manos se movían automáticamente. Sacar la cafetera, echar los granos molidos, añadir una pizca de canela. Era una receta que había aprendido en su primer año de matrimonio, intentando complacer los gustos de su marido. Ahora el café se enfriaba solo. Eduardo prefería tomarlo en una cafetería cercana al taller. El ruido de pasos en la escalera la puso tensa. Catalina entró en la cocina, vestida con un chándal y el pelo recogido en una coleta alta. «Buenos días, hermanita». Su voz sonaba anormalmente alegre. «He decidido salir a correr. ¿Te apetece compañía?» Marguerite se volvió lentamente hacia su hermana. A la luz de la mañana, su parecido era especialmente evidente. Los mismos ojos oscuros, la misma curvatura de las cejas, pero donde los rasgos de Marguerite se suavizaban con cansancio y tristeza, el rostro de Catalina brillaba con triunfante confianza. «Tenemos que hablar, Cata». Catalina se congeló ante la nevera antes de llevarse la boca a la botella de agua. «¿Sobre qué?» Una nota de recelo apareció en su voz. «Ya sabes de qué, sobre Eduardo y tú». Hubo una larga pausa. En algún lugar de la calle ladró un perro, pasó un coche salpicando charcos. Margarita observó a su hermana girar lentamente el tapón de la botella, pasarse la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. «No sé a qué te refieres», dijo finalmente Catalina, pero sus ojos evitaron la mirada de su hermana. «Basta». Marguerite sintió que una oleada de ira subía por su interior. «Deja de fingir que no pasa nada. Lo veo todo, cada mirada, cada roce, cada mentira». Catalina se desplomó en su silla. Su ostensible confianza empezaba a derretirse. «Margie, lo has entendido todo mal. Solo somos amigos. Eduardo me está ayudando con unos contactos de negocios». «¿Contactos de negocios?» Margarita puso el recibo del restaurante sobre la mesa. ¿En un restaurante fuera de la ciudad? ¿Con una botella de vino por 200 pesos? La cara de Catalina había cambiado. Ahora asomaba algo depredador, calculador. «¿Y si lo hago? ¿Y si hay algo entre nosotros? Ya ves que está descontento contigo. Estás todo el día en el trabajo, obsesionada con tus informes y tus cifras. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo?» Las palabras de su hermana dieron exactamente en el blanco, encontrando los lugares más dolorosos. Margarita agarró los bordes de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Es mi marido, Cata, mi marido. No significa nada para ti. Nuestro parentesco, nuestra familia, no es nada». Catalina se levantó, cuadrando los hombros. «¿Familia? ¿Hablas de familia? ¿Recuerdas que de niña siempre fuiste la favorita de tus padres?
la hija modelo, la alumna excelente, el orgullo de la familia. ¿Y yo? Siempre fui la segunda mejor, siempre a su sombra. Eso no es cierto, y lo sabes, Marguerite negó con la cabeza. Nuestros padres nos querían por igual. Eras tú la que siempre quería más, la que siempre envidiaba las cosas de los demás. ¿Envidia? Catalina se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Celosa de qué? ¿De tu aburrido trabajo? ¿De tu mediocre marido? ¿De tu vida gris en este pueblecito olvidado de la mano de Dios? Marguerite sintió que algo se rompía en su interior. Todos los años de rencores guardados, todas las recriminaciones tácitas estallaron. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? Tienes una vida de colores en la capital, clientes ricos, diversión sin fin. ¿Por qué volverías y arruinarías a mi familia? Catalina se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra el cielo gris de la mañana. Quizá solo quería demostrarme a mí misma que podía tener lo que quisiera, incluso lo que te pertenece. Por favor, Cata, le tembló la voz a Margarita. Déjalo ya, márchate, vuelve a Lima, danos a Eduardo y a mí la oportunidad de arreglar las cosas. Su hermana se volvió hacia ella, y en sus ojos Margarita vio algo parecido a la lástima. ¿Arreglarlo? ¿Y si ya no hay nada que arreglar? ¿Y si el propio Eduardo quiere estar conmigo? No me lo creo. No te creo capaz de tanta mezquindad. Catalina se encogió de hombros, convirtiéndose de nuevo en la mujer segura de sí misma que siempre había querido aparentar. Está bien, hermana. ¿Quieres que pare? Pararé. Te lo prometo. Dio un paso hacia Marguerite y la abrazó sorprendida. Lo siento, susurró. Tienes razón, me pasé de la raya. Marguerite permaneció inmóvil, sin responder al abrazo. Su hermana olía al mismo perfume que Eduardo había olido recientemente. Empacaré mis cosas y me mudaré a un hotel, dijo Catalina, separándose. Será mejor para todos. Salió de la cocina, dejando sola a Margarita. Unos minutos después, se oyó el ruido de cajones al ser sacados. Su hermana había empezado a hacer las maletas. Margarita se dejó caer lentamente en una silla. Le temblaban las manos cuando se llevó a los labios la taza de café que hacía tiempo que estaba fría. Algo en el comportamiento de su hermana, en su aquiescencia demasiado fácil, en esas falsas disculpas, era inquietante. En el trabajo no podía concentrarse. Las palabras de Catalina daban vueltas en su cabeza, envenenando cada pensamiento. Tal vez su hermana tenía razón. Quizás estaba demasiado inmersa en su trabajo, olvidando lo que su marido necesitaba. Tal vez ella misma era la culpable de lo que estaba ocurriendo. Por la noche, al volver a casa, Marguerite encontró una nota de Catalina. Cumpliré mi promesa. Gracias por tu hospitalidad. La habitación de invitados estaba vacía. Todas sus pertenencias habían desaparecido. Solo quedaba un frasco de perfume en el tocador, el mismo perfume cuyo aroma ahora odiaba. Hacía una semana que Catalina se había instalado en el hotel. Margarita intentó rehacer su vida, pero algo había cambiado irremediablemente. Eduardo se había vuelto aún más distante. A menudo se quedaba fuera hasta tarde, alegando llamadas urgentes de clientes. Sus camisas olían a perfume familiar y había restos de pintalabios en sus cuellos. Aquel día, el sistema informático de la oficina se estropeó. Los técnicos dijeron que tardarían varias horas en restaurar los datos, y el jefe mandó a todo el mundo a casa. Margarita caminaba lentamente por las calles, observando las nubes grises que se cernían sobre la ciudad. Eran solo las 3 de la tarde, una hora en la que solía estar sentada en su mesa, inmersa en números e informes. No había planeado volver a casa tan temprano. Llevaba una lista de la compra en el bolso. Iba a ir al supermercado después del trabajo a comprar ingredientes para el plato favorito de Eduardo. Un intento ingenuo de recuperar algo que probablemente ya estaba perdido.
La puerta principal se abrió sin hacer ruido. Los zapatos de Catalina estaban en el pasillo, los mismos zapatos rojos de tacón alto que su hermana llevaba a las reuniones de negocios. Los zapatos de Eduardo estaban tirados en la alfombra. El olor a café recién hecho y a perfume familiar permanecía en el aire. Margarita subió las escaleras despacio, con dificultad. Sabía lo que iba a ver incluso antes de abrir la puerta del dormitorio. Su dormitorio, el mismo dormitorio donde Eduardo y ella habían pasado tantos momentos felices, donde habían hecho planes para el futuro, donde habían soñado con tener hijos. La ropa estaba esparcida por el suelo, la cara chaqueta de Catalina, la camisa, la falda y la corbata de Eduardo. Las sábanas de la cama estaban arrugadas, las almohadas tiradas por el suelo, y en medio de este caos, allí estaban ellos, su marido y su hermana, sorprendidos por su inesperado regreso. ¡Margie! Catalina fue la primera en volver en sí, cubriéndose con la sábana. Se suponía que estabas en el trabajo. Eduardo estaba sentado en silencio en el borde de la cama, sin mirar a su mujer. Tenía los hombros caídos, como si el peso de la culpa le pesara demasiado. Margarita estaba en la puerta, agarrando con fuerza el pomo. Su mirada se deslizó lentamente por la habitación, memorizando cada detalle de la escena. Las tazas de café sin terminar sobre la mesilla de noche, la almohada arrugada con una huella de carmín, las horquillas esparcidas por el suelo. Fuera. Su voz era tranquila pero firme. Los dos. Fuera de mi casa. Margie, hablemos. Catalina intentó levantarse, pero se enredó en la sábana. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Margarita sintió que una oleada de rabia le subía por dentro. ¿Qué quieres explicar exactamente, hermana? ¿Cómo sedujo a mi marido? ¿Cómo me mintió en la cara? ¿Cómo juraste que lo detendrías? Eduardo levantó por fin la vista. No fue culpa suya. Sucedió por su cuenta. No queríamos hacerle daño. ¿Por sí solo? Margarita se rió, y esa risa los sobresaltó a los dos. Nada sucede por sí solo, Eduardo. Fue una elección, tu elección y su elección. Se acercó al armario y abrió las puertas de golpe. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas y largarte de aquí. Todo lo que te dejes acabará en la calle. No puedes hacer eso, protestó Eduardo. Esta también es mi casa. ¿Tuya? Margarita se volvió hacia él. Esta casa se compró con mi dinero. La hipoteca está a mi nombre. ¿Lo has olvidado? ¿Has olvidado cómo trabajé horas extras para que pudiéramos pagar la entrada? ¿Cómo me lo negué todo mientras tú montabas tu taller? Catalina empezó a recoger apresuradamente la ropa del suelo. Margie, por favor, hablemos. Como hermanas. Ya no tengo hermana, replicó Margarita. Mi hermana murió en el momento en que decidió traicionarme. Salió del dormitorio, bajó a la cocina y empezó a tirar metódicamente a la basura todo lo que le recordaba a ellos. La taza preferida de Eduardo, el café especial que le había comprado, el neceser de maquillaje de Catalina olvidado en la repisa del cuarto de baño. Desde el piso de arriba llegaban los ruidos de un equipaje apresurado, el crujido de la ropa, el sonido de cajones que se sacaban, voces apagadas. Marguerite no les prestó atención. Se movió por la casa como una autómata, recogiendo los pedazos de su vida destrozada. 20 minutos después bajaron las escaleras. Catalina con 2 maletas, Eduardo con una bolsa de deporte al hombro. Se detuvieron en el pasillo como esperando algo. El perdón, el permiso para quedarse, un milagro. Las llaves. Margarita extendió la mano. Eduardo depositó el fajo sobre la mesa de la entrada. Le temblaba la mano. Margie, empezó. Fuera. Abrió la puerta principal. Y no vuelvas. Salieron a la lluvia incipiente. Catalina se volvió en el umbral, con el rostro contorsionado por una mezcla de culpa y algún extraño triunfo. Te arrepentirás, hermana. Podríamos haber solucionado las cosas de otra manera.
Margarita cerró la puerta de un portazo, cortando sus palabras. La cerradura chasqueó, separándola de los traidores. En la casa reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Caminó metódicamente por la casa, abriendo las ventanas de par en par para que entrara aire fresco. En el dormitorio, arrancó la ropa de cama, la arrugó y la tiró a una bolsa de basura. Movió los muebles de sitio, borrando las huellas de su presencia. En el cuarto de baño, vertió los restos del perfume de Catalina en el lavabo y limpió los últimos restos de pintalabios del espejo. El teléfono no paraba de sonar. Eduardo, Catalina, incluso Rosario, que ya debía de haberse enterado de la noticia. Margarita lo apagó. Lo que necesitaba ahora era silencio. Silencio y soledad para darse cuenta de que su vida, tan correcta y planificada, se había desmoronado como un castillo de naipes. A la mañana siguiente, Eduardo vino a recoger el resto de sus pertenencias. Margarita observó desde la ventana de la cocina cómo su camioneta plateada se detenía frente a la casa. No estaba solo. Catalina iba en el asiento del copiloto, tanteando nerviosa la correa de su bolso. Margarita abrió la puerta en silencio y subió al dormitorio, dejándoles hacer la maleta. No quería verlas rebuscando en los armarios, repartiéndose los bienes adquiridos en común, llevándose el recuerdo de una vida que ahora le parecía ajena. El sonido de los pasos en las escaleras, el crujido de las cajas de cartón, las voces apagadas, todo llegaba a ella como a través de un cristal grueso. Permaneció inmóvil junto a la ventana, contando las gotas de lluvia que caían sobre el cristal mientras vaciaban metódicamente la casa. Cada paso que daban resonaba con un dolor ensordecedor en algún lugar de su interior. «Margie», la voz de Eduardo llegó desde la puerta. «Ya casi hemos terminado. Me gustaría coger las herramientas del garaje». Ella asintió sin volverse. En el reflejo del cristal de la ventana, lo vio moverse de un pie a otro, abrir la boca como si quisiera decir algo, pero luego darse la vuelta y alejarse. Sus pasos en la escalera suenan pesados, como el martilleo de unos clavos clavados en la tapa del ataúd de su matrimonio. Una hora más tarde se han ido. La casa estaba vacía, como después de un funeral. Margarita recorrió lentamente las habitaciones, observando los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Eduardo. Sus libros sobre reparación de electrodomésticos, su colección de radios antiguas, las fotografías enmarcadas, todo había desaparecido, dejando solo rectángulos claros en el descolorido papel pintado. Sus maquinillas de afeitar no estaban en el cuarto de baño, su ropa no estaba en el armario, su taza favorita con el asa desconchada no estaba en la cocina. Marguerite recogió metódicamente las pequeñas cosas que quedaban, un calcetín olvidado accidentalmente debajo de la cama, una corbata vieja en el cajón de la cómoda, los recibos de la tintorería en el bolsillo de una chaqueta olvidada. Todo iba a parar a una gran bolsa de basura negra. Rosario llegó por la noche, sin avisar. Trajo una botella de vino y una caja de bombones como en los viejos tiempos, cuando eran estudiantes y compartían secretos. «No contestas al teléfono», dijo entrando en la cocina. Estaba preocupada. Marguerite sacó los vasos del armario. Eran un regalo de boda de los padres de Eduardo, de cristal finamente grabados. Los tiró con fuerza a la papelera. El tintineo de los cristales rotos le produjo una extraña satisfacción. «Bebamos en vasos normales», sugirió, sacando una sencilla vajilla. Rosario sirvió el vino en silencio, observando a su amiga. Había una mirada de preocupación en sus ojos. «No tienes por qué pasar por esto sola», dijo finalmente. «Tal vez debería llamar a tus padres». Marguerite negó con la cabeza. «No. No quiero que lo sepan. Ahora no». «Pero se van a enterar igual. Catalina». «Catalina ya no existe para mí», la cortó bruscamente Marguerite. «Está muerta. Y mi matrimonio también».
Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina monótona. Marguerite se levantaba temprano por la mañana, preparaba café, que ahora solo alcanzaba para una taza, y se iba a trabajar. En la oficina se sumergía en números e informes, encontrando un extraño consuelo en su lógica inmutable. Las cifras no traicionaban, no mentían, no iban con los demás. Por las tardes volvía a la casa vacía. Se acabó lo de hacer la cena para dos, lavar las camisas de los demás, esperar a que la llamaran para decirle que llegaba tarde. Estaba reaprendiendo a vivir sola, llenando el vacío con trabajo y pequeñas tareas domésticas. La ciudad parecía pequeña, demasiado pequeña para 4 personas unidas por la traición y el dolor. Marguerite empezó a notar las miradas de sus vecinos, a oír los susurros a sus espaldas. Las noticias corrían rápido en su ciudad. Sabía que la gente hablaba de su historia, la compadecían o la condenaban, quien fuera. Catalina y Eduardo habían alquilado un piso en la otra punta de la ciudad. Margarita se enteró por casualidad, escuchando una conversación entre compañeros de la oficina. Susurraban lo a menudo que veían a la pareja en la nueva cafetería de moda, cómo se cogían de la mano, cómo Catalina se reía de los chistes de Eduardo. Cada palabra era como una puñalada. Margarita presentó los papeles del divorcio una semana después de que se fueran. Eduardo no se opuso, firmó todo sin demasiadas preguntas. Solo preguntó a través de un abogado si podía quedarse con su vieja colección de radios. Ella accedió. De todos modos, esas cosas ya solo causaban dolor. Una mañana, preparándose para ir a trabajar, Margarita encontró un sobre brillante en el buzón. Dentro había una fotografía de Catalina y Eduardo posando frente a algún restaurante, felices, enamorados. En el reverso estaba escrito con la letra de su hermana: «Ganó el amor, no guardes rencor». Margarita rompió la fotografía en pedacitos y los esparció al viento. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, no de pena ni de resentimiento, sino de rabia. Rabia por su crueldad, por su aparente felicidad, por sus intentos de hacerle más daño. Rosario le ofreció marcharse, empezar de nuevo en otra ciudad. Pero Margarita se negó. Esta era su casa, su ciudad, su vida. No iba a huir, a esconderse, a darles motivos para pensar que habían ganado. En lugar de eso, empezó a cambiar lentamente su vida. Pintó las paredes de su dormitorio de azul oscuro. Eduardo siempre había insistido en los colores claros. Compró muebles nuevos y reorganizó todas las cosas de la casa, creando un nuevo espacio libre de recuerdos. Me apunté a un curso de actualización que había pospuesto por compromisos familiares. Pero por la noche, cuando la casa se sumía en el silencio y la lluvia habitual sonaba al otro lado de la ventana, Margarita permanecía despierta, sintiendo que algo oscuro y frío crecía en su interior. No era solo dolor o resentimiento, era sed de venganza, deseo de hacerle sentir al menos parte del dolor que ella había sentido. En momentos así, sacaba su cuaderno y empezaba a escribir planes, ideas, posibles formas de vengarse. Conocía todas las debilidades de Eduardo, todos sus secretos, todos sus miedos. Sabía lo mucho que dependía de su reputación en la ciudad, lo importantes que eran para él las conexiones comerciales, y ella iba a utilizar ese conocimiento. El cumpleaños de Marguerite cayó en un sábado nublado. Una fina lluvia había estado lloviznando desde la mañana, convirtiendo las calles en laberintos espejados de charcos. Ella no había planeado celebrar la fecha, pero Rosario había insistido en una pequeña celebración. «Necesitas relajarte», le dijo su amiga mientras colocaba los aperitivos en la mesa. «No puedes dejar que te roben la alegría de vivir». Margarita observó cómo Rosario transformaba su cocina en un espacio festivo. Aparecieron velas en candelabros antiguos, ramos de flores frescas, botellas de vino en cubiteras empañadas. El olor a recién horneado. Rosario había traído una tarta de su propia cosecha.
A las 6 empezaron a llegar los invitados, algunos compañeros de trabajo, viejos amigos de la familia, la vecina doña Pilar y su marido. Todos trataron de mantener una actitud distendida, evitando hablar de los últimos acontecimientos. Las conversaciones giraban en torno al trabajo, el tiempo, las últimas noticias de la ciudad. Margarita sonreía mecánicamente, aceptaba felicitaciones, abría regalos, una pulsera de plata de sus colegas, una maceta de sus vecinos, unos cosméticos caros de Rosario. Cada regalo iba acompañado de palabras cariñosas y miradas comprensivas que no hacían más que endurecer la situación. A las 8, cuando la fiesta estaba en su apogeo, sonó el timbre de la puerta. Rosario fue a abrir, y en un minuto se hizo el silencio en el salón. En el umbral estaban Eduardo y Catalina. Estaban impecables, como la pareja de la portada de una revista de moda. Catalina con un vestido rojo nuevo, perfectamente peinada y maquillada. Eduardo con un traje caro que Margarita no había visto nunca. Apestaban a éxito y confianza en sí mismos. «¡Feliz cumpleaños, hermanita!». Catalina se adelantó con una amplia sonrisa. No podíamos faltar en un día tan importante. Margarita se quedó paralizada en medio de la sala, aferrando su copa de vino entre las manos. Los invitados empezaron a charlar en voz baja, algunos se apartaban desafiantes, otros se dirigían a la salida. «¿Qué hacéis aquí?». La voz de Rosario sonó áspera. «No estabais invitados». «Ah, pero hemos traído un regalo». Eduardo sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Un regalo muy especial». Se acercó a Margarita y le tendió el sobre. En sus ojos se leía una extraña satisfacción, casi regodeo. «Me caso con tu hermana. Aquí tienes nuestra invitación de boda. Ahora puedes vivir sola». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua estancada. Algunos de los invitados jadearon. Dona Pilar se persignó, murmurando una oración. Margarita bajó lentamente la mirada hacia el sobre. Era de color crema, con relieve dorado. Un diseño de boda clásico, el mismo que Eduardo y ella habían elegido para sus invitaciones 5 años atrás. «Queríamos que fueras la primera en saberlo», continuó Catalina acercándose. «Al fin y al cabo, eres mi única hermana». Su perfume, ese mismo aroma familiar, llenó el espacio, provocando a Margarita un ataque de náuseas. Todos los momentos de traición pasaron por su mente. La camisa de Eduardo sobre Catalina, sus reuniones secretas, las mentiras y el engaño. «Fuera», dijo Rosario en voz baja, interponiéndose entre Margarita y los huéspedes no invitados. «Ahora mismo». «¿Por qué?». «Solo queremos compartir nuestra alegría». Catalina rodeó la cintura de Eduardo con el brazo. «¿No es maravilloso que el amor haya vencido todos los obstáculos?». Margarita sintió que el vaso en su mano se quebraba. Un fino hilo de vino corrió por sus dedos, rojo como la sangre. Miró fijamente a la feliz pareja que tenía delante y sintió que algo en su interior moría por fin. Los últimos vestigios de amor fraternal, la última esperanza de que todo aquello no fuera más que un terrible sueño. «Están enfermos», dijo al fin. «Las dos. Venir aquí, a mi casa, el día de mi cumpleaños, a presumir de tu traición». «No es traición, Margie», la interrumpió Eduardo. «Es amor. Amor de verdad que tú y yo nunca tuvimos». Catalina sonrió con suficiencia. «Ves, hermanita, a veces hay que saber perder con dignidad. Siempre has tenido tanta razón, tan comprensiva». Margarita tiró el vaso roto al suelo. Los fragmentos volaron por la habitación. El vino salpicó la alfombra blanca, la misma que Eduardo y ella habían elegido juntos para su aniversario de boda. «¡Fuera!». Su grito hizo que todos se sobresaltaran. «Fuera de mi casa, y puedes atragantarte con tu invitación». Rompió el sobre en pedacitos y los arrojó a la cara de los traidores. Las letras doradas se arremolinaron en el aire como confeti en una celebración perversa.
Eduardo se retiró hacia la puerta, arrastrando consigo a Catalina. «Ven, querida, parece que tu hermana no está preparada para compartir nuestra felicidad». «Qué pena», se estiró Catalina. «Y yo que esperaba que fueras dama de honor». Se fueron, dejando atrás una fiesta destrozada y un silencio ensordecedor. Los invitados empezaron a despedirse apresuradamente, murmurando disculpas y condolencias. Pronto solo quedaron en la casa Margarita y Rosario. «Bastardos». Rosario recogió fragmentos del suelo. «¿Cómo se atreven?». Margarita estaba de pie junto a la ventana mirando la lluvia. Aún tenía las manos en el vino y las gotas rojas caían sobre el alféizar. Las palabras de Eduardo sobre el amor verdadero, la sonrisa petulante de Catalina, el relieve dorado de la invitación hecha jirones, daban vueltas en su cabeza. «Lo pagarán», dijo en voz baja. «Te juro que lo pagarán las dos». Rosario se acercó a su amiga y le pasó el brazo por los hombros. «¿Qué vas a hacer?». «Todavía no lo sé, pero se van a arrepentir de haber venido hoy aquí, de haber elegido humillarme en mi propia casa, de cada momento de su traición». Había una nota de acero en su voz. Ya no era la Marguerite que lloraba en su almohada por la noche. Era una mujer dispuesta a todo por venganza. Todo el pueblo hablaba de la boda. Catalina había intentado que el acontecimiento fuera lo más público posible. Aparecieron anuncios en el periódico local. Se enviaron invitaciones a todas las personas importantes de Huánuco, incluido el alcalde y su familia. Eligió la iglesia más grande del centro de la ciudad, encargó flores a la capital y contrató a los mejores músicos. Margarita se enteró de los detalles más allá de su voluntad. Se filtraban a través de las conversaciones de los colegas, de los cotilleos en el supermercado, de las frases escuchadas por casualidad en la calle. Cada nuevo detalle era como una puñalada. «Dicen que el vestido se encargó en Lima, al diseñador más famoso», susurraban las compañeras de trabajo en la cocina de la oficina. «¿Y te has enterado? El banquete será en el Hotel Imperial, el más caro de la ciudad». Pobre Marguerite, ¿cómo podrá soportarlo? El día de la boda, Marguerite se despertó antes de lo habitual. Por la ventana llovía, una lluvia fina y desagradable que convertía las calles en un caos gris. Se duchó, se secó el pelo y se maquilló con más cuidado que de costumbre. Se puso el nuevo vestido azul marino que había comprado especialmente para ese día. Rosario llamó a las 8 de la mañana. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?». «Sí», contestó Margarita colocándose los pendientes en las orejas. «Tengo que verlo». La iglesia de San Pedro estaba a 2 manzanas de su casa. Margarita aparcó en el lado opuesto de la calle, viendo llegar a los invitados vestidos de gala. Vio salir a Catalina de una limusina blanca, deslumbrante con un exuberante vestido de novia y un ramo de lirios blancos. Eduardo apareció con un smoking negro, inusualmente solemne y serio. Margarita se quedó en el coche, viendo cómo los últimos invitados desaparecían tras las pesadas puertas de la iglesia. El sonido del órgano llegaba incluso a través de las ventanillas cerradas del coche. Los imaginó de pie ante el altar, pronunciando sus votos de fidelidad, las mismas palabras que Eduardo le había dicho 5 años atrás. Tras la ceremonia, el cortejo se dirigió al Hotel Imperial. Margarita lo siguió a una distancia prudencial. Aparcó delante de la entrada principal, donde se veía claramente la gran escalinata alfombrada de rojo. Los recién casados subieron los escalones entre los aplausos de los invitados. Catalina estaba radiante y se volvía de vez en cuando hacia los fotógrafos. Eduardo la cogió de la mano, sonriendo con la misma sonrisa que solía guardar para los momentos especiales de su vida juntos. En ese momento, Margarita notó algo extraño. Entre los invitados había gente que ella conocía bien, proveedores de piezas para el taller de Eduardo, sus clientes habituales, sus socios comerciales. Y sus caras no expresaban la alegría que suele verse en las bodas.
Susurraban, sacudían la cabeza, intercambiaban miradas significativas. ¿Os habéis dado cuenta?, preguntó Rosario, que se había unido a ella hacía una hora. Algo les pasa a sus socios. Margarita asintió. Había oído hablar en el pueblo de que las cosas no iban bien en el taller de Eduardo. Los clientes se quejaban de la calidad del trabajo, algunos incluso exigían devoluciones. Y el nuevo equipo con el que soñaba seguía siendo un objetivo inalcanzable. Por alguna razón, los bancos denegaban los préstamos. El banquete de bodas duró hasta bien entrada la noche. Marguerite vio a los invitados salir del hotel, algunos tambaleándose, otros comentando en voz alta los festejos. Oyó hablar a dos hombres con traje de negocios. No entiendo cómo ha podido hacerle eso a su mujer. ¿Quién va a confiar en él ahora en los negocios? Sí, las reputaciones son cosas frágiles, sobre todo en una ciudad pequeña. Marguerite sonrió. Ya habían aparecido los primeros indicios de que su plan empezaba a funcionar. Eduardo siempre había subestimado el poder de la reputación y las conexiones en una ciudad de provincias donde todos se conocían. A la mañana siguiente se despertó con una extraña sensación de calma. Abrió las ventanas para que entrara el aire fresco. Sobre la mesa estaba el número de ayer del periódico local, con una foto de los felices recién casados en portada. Rosario pasó por su casa con café y bollos recién hechos. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga mirando atentamente a Margarita. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella, removiendo el azúcar en su taza. «Sabes, ayer me di cuenta de algo importante». «¿De qué?». «Creen que han ganado, que pueden empezar una nueva vida olvidando lo que han hecho. Pero olvidan una cosa importante». «¿Qué cosa?». Marguerite dejó la cuchara a un lado y miró a su amiga. «En esta ciudad trabajo para una importante empresa financiera. Tengo fama de excelente, confían en mí. ¿Y qué tienen ellos? Una foto bonita para el público y un taller que funciona con el boca a boca». Rosario escuchó atentamente, empezando a darse cuenta de a dónde quería llegar su amiga. «¿Qué pretendes, Margie?». «No mucho. Solo voy a recordarles que toda acción tiene consecuencias y que algunas cosas ni siquiera se pueden comprar con el dinero de la venta de almas». Durante los días siguientes, Marguerite siguió de cerca las noticias sobre los recién casados. Habían regresado de un corto viaje de bodas, lujoso pero sorprendentemente breve para unos planes tan ambiciosos como los que había hecho Catalina. Eduardo se sumergió de inmediato en el trabajo, tratando de recuperar el tiempo perdido, pero estaba claro que algo iba mal. Margarita notó cómo aparecía cada vez más a menudo en el banco de la plaza central, cómo se prolongaban las conversaciones con los gerentes, cómo salía de allí con el ceño fruncido. Catalina también había cambiado. Sus apariciones en tiendas caras se hicieron menos frecuentes. Ya no organizaba una cena vistosa en el Imperial. En cambio, se la veía discutiendo con Eduardo fuera del taller. Su maquillaje perfecto ya no ocultaba los signos de cansancio e irritación. «Dicen que tienen problemas de dinero», le dijo Rosario una noche. «La boda se comió todos los ahorros y el taller apenas se mantiene a flote». Margarita asintió en silencio. Ella sabía más que nadie. Sabía de cada rechazo de préstamo, de cada contrato que se iba al traste, de cada cliente que de repente decidía recurrir a un competidor. El plan de Margarita era sencillo y eficaz, como todos los planes ingeniosos. A lo largo de los años se había labrado una reputación impecable en el sector financiero. Todos los banqueros de la ciudad la conocían, valoraban su opinión y confiaban en su criterio. Había llegado el momento de utilizar sus contactos. El primero de su lista era el Banco Mercantil, el más antiguo de Huánuco, ubicado en un edificio colonial de la Plaza Central. Margarita decidió ir el lunes por la mañana temprano, cuando el director estaba revisando los informes de la semana. Entró en el fresco vestíbulo, saludó con la cabeza a un guardia conocido y subió al primer piso.
La secretaria, al verla, se acercó inmediatamente a saludarla. «Señora Ortega, qué agradable sorpresa. Don Ramírez ya está libre, le informo enseguida». Margarita se sentó en un sillón de cuero, alisando los pliegues de su austero traje gris. Lo había elegido a propósito. Clásico, caro, inspirador de confianza. Un momento después, la invitaron a entrar en el estudio. «Margarita, cariño». Don Ramírez, un hombre corpulento de sienes grises, se levantó para recibirla. «¿A qué debo esta temprana visita?» «Don Ramírez, he venido por un asunto muy delicado». Margarita se sentó en la silla que se le ofrecía. «Se trata de mi exmarido, Eduardo Salazar». El rostro del banquero se tensó ligeramente. Conocía la historia, por supuesto. Toda la ciudad lo sabía. «He oído que ha solicitado un préstamo para ampliar su negocio». Precisamente de eso quería hablarle. Marguerite sacó una carpeta de su bolso. «Tengo información que debe conocer antes de tomar una decisión». La carpeta contenía copias de los estados financieros del taller de los últimos meses. Marguerite los había guardado de cuando aún llevaba la contabilidad de su marido. Las cifras mostraban un descenso progresivo de los beneficios, un éxodo de clientes, deudas crecientes con los proveedores. Como comprenderá, se trata de información confidencial. Depositó los documentos con cuidado sobre la mesa. «Pero creo que es mi deber advertir a los socios de toda la vida de los posibles riesgos». Don Ramírez escudriñó los papeles, con rostro cada vez más preocupado. «Son indicadores muy preocupantes, señora Ortega, bastante alarmantes. Y eso no es todo». Margarita bajó la voz. «Hay rumores de clientes insatisfechos, de reparaciones chapuceras, de facturas infladas. Se da cuenta de lo rápido que corren esas noticias en una ciudad pequeña». El banquero asintió, reclinándose en su silla. «Comprendo, y le agradezco su franqueza. Es solo que no quiero que un banco reputado arriesgue sus fondos». Marguerite se permitió una leve sonrisa. «Sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual». Al salir del banco, tachó el primer nombre de la lista. Al final de la semana, Eduardo había recibido una cortés denegación del préstamo. El siguiente fue el Banco Continental. Aquí Margarita actuó a través de su vieja amiga María Elena, que trabajaba en el departamento de créditos. Tomando un café en una pequeña cafetería frente al banco, hablaron de las últimas noticias de la ciudad, incluidos los problemas financieros de algunos empresarios. «¿Has oído hablar del taller de Salazar?», preguntó Margarita como de pasada. «Dicen que tienen serios problemas con sus proveedores». María Elena se adelantó. «¿En serio? Y acaba de solicitar un gran préstamo». «Sí, qué interesante coincidencia». Marguerite dio un sorbo a su café. «Sabe, cuando aún le llevaba la contabilidad ya había algunas señales de alarma». Al final de la conversación, María Elena estaba absolutamente segura de que el préstamo de Eduardo era una aventura demasiado arriesgada. El tercero en la lista era el Banco Nacional. Aquí Margarita actuó por la vía oficial enviando una carta al Departamento de Seguridad del banco con información anónima sobre los dudosos negocios del taller. Sabía que el banco era conocido por su prudencia a la hora de conceder préstamos. Día tras día, banco tras banco, destruyó metódicamente la capacidad de Eduardo para obtener financiación. Cada rechazo acercaba su taller al colapso. Sin nuevos equipos, no podía competir con los modernos centros de servicio que se habían abierto en la ciudad. Rosario observaba las acciones de su amiga con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de que este es el camino correcto, Margie?» «¿El camino correcto?» Margarita sonrió con amargura. «Lo que me hicieron fue lo correcto, la traición, la humillación, el ridículo». A menudo pasaba por delante del taller, viendo cómo empeoraban las cosas. El número de clientes disminuía, el rótulo estaba descolorido, las luces de los escaparates se apagaban cada vez más tarde. Eduardo luchaba por salir adelante solo.
después de haber despedido a los ayudantes a los que ya no podía pagar. Catalina también empezaba a mostrar signos de inquietud. Sus trajes caros fueron sustituidos por otros más modestos, ya no daba lujosas recepciones, y su coche nuevo, comprado con el dinero de la venta de los regalos de boda, estaba cada vez más abandonado en el garaje. La gasolina se había vuelto demasiado cara. Una noche, Margarita las oyó discutir a la salida del supermercado. Catalina gritó que estaba cansada de los interminables problemas de dinero, que no era por una vida así por lo que lo había dejado todo en la capital. Eduardo replicó, acusándola de derrochadora e incomprensible. «Me prometiste una vida hermosa». La voz de Catalina se quebró en un chillido. «Y en cambio tengo que contar cada peso». «¿Y pensaste que sería sencillo?», gruñó Eduardo. «¿Creías que el dinero caería del cielo?». Margarita pasó tranquilamente junto a ellos, fingiendo no darse cuenta de la escena, pero un cálido sentimiento de satisfacción se apoderó de su interior. Su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. En casa, sacó su lista de bancos. Quedaban 2 entidades más, entre ellas el mayor banco de la ciudad, el Banco Central. Su director, Álvaro Sierra, era conocido por su astucia y su prudente juicio empresarial. No tomaba decisiones influenciado por rumores o cartas anónimas. Margarita sabía que este caso requeriría un enfoque especial. Empezó a preparar documentos, a reunir datos, a construir una cadena de pruebas impecable para demostrar la insolvencia financiera del taller de Eduardo. Cada cifra, cada hecho tenía que estar perfectamente calibrado. Por las tardes se sentaba en su escritorio, comprobaba los datos, elaboraba gráficos y tablas. Su venganza tenía que ser algo más que un acto emocional. Tenía que ser una operación fría y calculada, basada en hechos y cifras. Rosario la visitaba a veces por las tardes, le llevaba comida e intentaba distraerla con una conversación. Pero Margarita estaba completamente absorta en su plan. «¿Sabes?», le dijo un día a una amiga, «mirándote así casi me dan pena. No se dan cuenta de con quién se están metiendo». Marguerite levantó la vista de sus papeles. «Ellos mismos eligieron este camino, Ross. Decidieron que podían arruinar la vida de otra persona impunemente. Ahora les toca pagar la factura». Mientras tanto, los rumores de problemas en el taller se multiplicaban en la ciudad. Los clientes elegían cada vez más a la competencia, los proveedores exigían el pago por adelantado y los bancos cerraban sus puertas a Eduardo uno a uno. Margarita sabía que el desenlace estaba cerca. Quedaba el último paso, una reunión con Álvaro Sierra. Se había preparado cuidadosamente para esta conversación, consciente de que podía ser decisiva en su plan de venganza. Las lluvias de octubre habían convertido Huánuco en una ciudad fantasma. Los edificios grises se ahogaban en la niebla y los escasos transeúntes se apresuraban a escapar de la penetrante humedad. Margarita observaba la escena desde la ventana de su despacho, ordenando metódicamente los documentos en carpetas. Su plan funcionaba como un reloj. Todas las mañanas hojeaba el periódico local y se fijaba en los indicios del inminente hundimiento del taller de Eduardo. Había un anuncio de venta de equipos, aparentemente debido a una actualización, pero Margarita sabía el verdadero motivo. Luego, había un anuncio sobre la reducción de la jornada laboral. Para mejorar la eficacia del servicio, rezaba el comentario oficial. Ese día decidió ir andando al trabajo, a pesar de la llovizna. El camino pasaba por delante del taller y Margarita aminoró el paso, estudiando el edificio, antaño familiar. El letrero se había descolorido, la pintura de las paredes se estaba desconchando y un anuncio en el escaparate rezaba: «Se necesita artesano con experiencia». Eduardo ya no podía permitirse mantener a los 2 ayudantes que había contratado en tiempos mejores. Catalina apareció por la esquina. Ya no tenía el aspecto de una capitalina de relumbrón, una capa barata en lugar de un abrigo de marca,
unos tacones rechonchos, una mirada apagada. Las miradas de las hermanas se cruzaron y Marguerite se dio cuenta de que Catalina se bajaba el cuello de la camisa, intentando ocultar las rosaduras de la tela. ¿Satisfecha?, murmuró Catalina apretando los dientes. ¿Disfrutando de nuestros problemas? Margarita se permitió una leve sonrisa. ¿De qué hablas, hermana? ¿No eras tú la que hablaba de que el amor verdadero vence todos los obstáculos? Tú lo haces a propósito, difundiendo rumores, poniendo a la gente en nuestra contra. ¿Y ya? Solo comparto los hechos con las partes interesadas. ¿No es eso lo que me enseñaste, a usar mis habilidades? Catalina se estremeció como si la hubieran abofeteado. El miedo brilló en sus ojos. Empezaba a darse cuenta de que había subestimado a su hermana mayor. En el despacho, Margarita se sorprendió al encontrar una invitación a una cena de negocios de Álvaro Sierra, consejero delegado del Banco Central. Era el último banco de su lista, el más grande e influyente de la ciudad. Sabía que Eduardo estaba preparando allí los documentos para un préstamo, su última esperanza para salvar su ruinoso negocio. Aquella tarde, Rosario pasó por su casa con una botella de vino y la noticia. ¿Te lo puedes creer?, empezó, acomodándose en un sillón. Hoy he visto a tu hermana en el supermercado. Ha montado un escándalo por una tarjeta de crédito vencida. Marguerite sirvió el vino en copas. ¿En serio? Sí, le gritó a la cajera, le exigió que llamara al gerente. Y luego tiró la cesta de la compra y se fue. Fue patético. ¿Cómo está Eduardo? Dicen que no le va bien. Está intentando encontrar inversores, pero ¿quién va a invertir en un negocio deficitario? Sobre todo después de todas esas historias de reparaciones chapuceras. Margarita sintió. Las historias de electrodomésticos defectuosos que volvían del taller de Eduardo corrían como la pólvora por la ciudad. Algunas eran ciertas. Sin el equipo adecuado, la calidad del trabajo había bajado. Otras las había puesto en marcha ella misma a través de una red de informadores. Al día siguiente, vio a Eduardo saliendo del edificio de Hacienda. Tenía los hombros caídos y sus movimientos eran inseguros. Ya no parecía el hombre engreído que se había burlado cruelmente de ella en su fiesta de cumpleaños. A la hora de comer, Margarita tropezó con el inspector jefe de Hacienda en la cafetería. «Ah, señora Ortega», la saludó. «¿Quiere sentarse?» Mientras tomaban una taza de café, la conversación giró, como casualmente, en torno a los negocios locales. «Sabe», dijo Margarita pensativa, «siempre me he preguntado cómo algunos talleres consiguen dar beneficios con un trabajo de tan mala calidad». El inspector se adelantó interesado. «¿Se refiere a algo en particular?» «Oh, solo las observaciones de un antiguo contable. A veces, los números cuentan historias muy interesantes». Por la noche estaba trazando una conversación con Álvaro Sierra. Era famoso por su perspicacia, y un simple rumor no iba a impresionarle. Necesitaba hechos, cifras, pruebas. Al día siguiente, Margarita vio un anuncio en el periódico. «Urge la venta de material, precios por debajo del mercado». El taller de Eduardo empezó a vender sus últimos activos. En el supermercado oyó hablar a dos mujeres. «¿Recuerdas lo orgullosa que estaba en la boda? Y ahora han vendido hasta el coche». «Sí, dicen que las cosas están muy mal». «¿Y por qué?» «Se aprovecharon de la felicidad ajena». Marguerite sonrió, cogiendo un aguacate maduro. Los cotilleos de la ciudad le funcionaban mejor que cualquier anuncio. Por la noche, pasó por delante del piso que habían alquilado Eduardo y Catalina. Las luces de las ventanas estaban encendidas y se veían dos figuras en el balcón. Catalina agitaba los brazos y Eduardo demostraba algo, una imagen típica de las últimas semanas. En casa, Margarita sacó la carpeta de documentos que estaba preparando para su reunión con Álvaro Sierra. Dentro había copias de declaraciones de la renta, extractos de cuentas, informes comerciales.
Todo apuntaba a una cosa. El taller estaba al borde de la quiebra. Rosario llamó a altas horas de la noche. ¿Te has enterado? Eduardo ha puesto el taller en venta. ¿En serio? Margarita trató de contener la satisfacción en su voz. Sí, pero todavía no hay interesados. ¿Quién quiere un negocio con una reputación manchada? Al día siguiente, Margarita se encontró con doña Pilar, que se apresuraba a compartir la noticia. ¿Te imaginas? Vi a tu hermana en la iglesia. Estaba rezando muy fervientemente, con lágrimas, y luego el cura le dio algo de dinero. Por lo visto estaba muy mal. Marguerite asintió, ocultando una sonrisa. Catalina mendigando en la puerta de la iglesia. ¡Qué ironía! Aquella tarde, sentada en su despacho, volvió a comprobar las cifras de su próxima reunión con Álvaro Sierra. Cada documento tenía que ser impecable, cada cifra tenía que ser exacta. Sabía que este sería el golpe decisivo. Al otro lado de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo, tamborileando una monótona melodía de venganza sobre los aleros. Marguerite miró las gotas que caían por el cristal y pensó en lo fácil que era destruir la felicidad de otra persona, construida sobre la traición. Solo hay que saber dónde golpear. El Banco Central estaba situado en el edificio más impresionante de Huánuco, una mansión de 3 plantas con columnas y una escalera de mármol. Margarita subió los escalones, agarrando con fuerza su maletín de cuero. Para esta reunión había elegido un estricto traje negro y pendientes de perlas, regalo de sus padres por su graduación universitaria. Nada de colores llamativos ni joyas innecesarias, solo profesionalidad y discreta elegancia. El guardia la saludó respetuosamente con la cabeza. Era una visitante frecuente por motivos de trabajo. La secretaria de Álvaro Sierra, una mujer joven con gafas de montura fina, también sonrió para darle la bienvenida. «Don Sierra la espera, señora Ortega. Pase, por favor». El despacho del director general era asombroso por su tamaño. Enormes ventanales daban a la plaza central, un enorme escritorio de caoba, cuadros de artistas famosos en las paredes. Todo hablaba del poder y la influencia de su dueño. Álvaro Sierra se levantó de la mesa y la saludó. Era un hombre alto, de unos 50 años, de mirada perspicaz y reputación intachable en los círculos empresariales. «Señora Ortega, me alegro de verla. Siéntese», le indicó un sillón de cuero frente al escritorio. «¿Un café?» «Sí, por favor». Margarita se acomodó en la silla, colocando cuidadosamente su maletín junto a ella. Sierra pulsó un botón del teléfono, dando la orden a la recepcionista. Un minuto después, apareció una bandeja con una cafetera y 2 tazas de porcelana fina. «Bueno», empezó el banquero cuando se quedaron a solas. «He oído que querías hablar de algo importante conmigo». Marguerite tomó un sorbo de su café. Temperatura perfecta, sabor perfecto, como todo en este despacho. «Sí, don Sierra. Se trata de una solicitud de préstamo que llegará pronto a su banco. Más concretamente sobre el solicitante, Eduardo Salazar». El banquero ladeó ligeramente la cabeza. «¿El dueño de un taller de reparación de electrodomésticos? Sí, he oído que busca financiación». «Exacto». Margarita abrió su maletín y sacó la primera carpeta. «Creo que es mi deber proporcionarle toda la información sobre la situación financiera de su negocio». Extendió metódicamente los documentos sobre la mesa, informes, gráficos, tablas. Cada papel estaba impecablemente maquetado, cada cifra comprobada varias veces. Como puede ver, los beneficios del taller no han dejado de caer en los últimos 6 meses. El número de clientes ha disminuido un 60%. Las deudas con los proveedores aumentan. Sierra escrutó los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Impresionante análisis, señora Ortega. Pero permítame preguntarle, ¿de dónde ha sacado una información tan detallada?» Margarita se permitió una leve sonrisa.
Llevé los libros de este taller durante 5 años. Además, estuve casada con Eduardo Salazar. Ah, sí. La comprensión relampagueó en los ojos del banquero. He oído esa historia. Entonces se da cuenta de que mi apelación a usted no es simplemente un intento de perjudicar a mi ex marido. Se trata de una evaluación profesional de la situación financiera de la empresa. Sacó otra carpeta. Aquí hay quejas de clientes, copias de reclamaciones, documentos sobre devoluciones por reparaciones chapuceras. Son todos casos registrados oficialmente. Sierra hojeó los documentos, con el rostro cada vez más serio. Y eso no es todo. Marguerite sacó la última carpeta. Aquí hay un análisis de las declaraciones de la renta del año pasado. Fíjese en las discrepancias de las declaraciones. El banquero se sumergió en el estudio de los documentos. Al otro lado de la ventana, la lluvia empezaba a caer. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, proporcionando música de fondo a esta escena. Debo admitir, pronunció finalmente Sierra, que su análisis es impecable. Pero, ¿por qué has decidido compartir esta información ahora? Marguerite dejó el vaso vacío sobre la mesa. Porque lo sé. Este préstamo no se utilizará para el desarrollo del negocio, sino para cubrir deudas existentes. Esto creará riesgos no solo para el banco, sino también para la reputación de todos los implicados en el trato. Sierra se reclinó en su silla, mirando fijamente a su interlocutor. ¿Se da cuenta de que esta información podría destruir por completo el negocio de su exmarido? Entiendo que esta información ayudará al banco a tomar una decisión informada basada en hechos, no en emociones. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana y la lluvia se intensificó. Sierra se levantó y se acercó a la ventana, observando los chorros de agua que corrían por el cristal. «Sabe, señora Ortega, en mis 20 años en la banca he aprendido a distinguir entre la venganza personal y la preocupación profesional por la reputación empresarial». Se volvió hacia ella. «En su caso, veo ambas cosas, pero debo reconocer que sus argumentos son impecables». Margarita se levantó también. «Simplemente cumplo con mi deber profesional, don Sierra. La decisión, por supuesto, es suya». «Sí, la decisión es mía», volvió a la mesa. «Y le agradezco la información que me ha proporcionado. Será cuidadosamente examinada». Cuando Marguerite salió del banco, la lluvia ya se había convertido en un auténtico aguacero. Abrió el paraguas y caminó lentamente por la calle, extrañamente tranquila. Había puesto la última piedra en los cimientos de su venganza. Por la noche, Rosario llamó. «¿Qué tal la reunión?» «Perfecta», contestó Margarita, sirviendo vino en copas. «Sierra lo hizo bien. ¿Y ahora qué?» «Ahora solo queda esperar. Eduardo presentará la solicitud la semana que viene y recibirá el último rechazo de su vida». Se acercó a la ventana y miró las calles mojadas de la ciudad. En algún lugar, en un piso de alquiler, Eduardo y Catalina hacían planes para salvar un negocio en quiebra, sin saber que su última esperanza ya estaba enterrada bajo un montón de papeles inmaculados. Margarita imaginó cómo reaccionarían ante el rechazo. Catalina probablemente montaría en cólera, acusando a su marido de no haberle proporcionado la hermosa vida que le había prometido. Eduardo correría por la ciudad buscando otras opciones de financiación, pero en todas partes se encontraría con una cortez negativa. Y ella vería cómo se derrumbaba, sabiendo que cada uno de sus movimientos, cada acción, estaba calculada y prevista en su plan. Venganza servida fría, con cálculos financieros impecables y papeleo debidamente ejecutado. La lluviosa mañana del lunes comenzó como de costumbre para Marguerite. Estaba firmando documentos en su despacho cuando la secretaria le anunció que don Sierra quería verla. En la sala de recepción del banquero se encontró con Eduardo. Tenía un aspecto demacrado, ojeras, una barba incipiente desde hacía días, un traje caro, arrugado y necesitado de limpieza.
Se estremeció al ver a su exmujer, pero se recompuso rápidamente con una sonrisa de confianza. ¡Qué sorpresa, Margie! No esperaba verte aquí. Marguerite asintió con frialdad, tomando asiento en una silla alejada de él. En el aire flotaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pared y el susurro de los papeles que revisaba la secretaria. La puerta del despacho se abrió y apareció Álvaro Sierra. «Por favor, pasad, los dos». Eduardo enarcó las cejas sorprendido, pero siguió al director del banco. Margarita entró a continuación, sintiendo una fría satisfacción derramarse en su interior. La escena que llevaba meses planeando por fin empezaba a desarrollarse. «Señor Salazar», comenzó Sierra sentándose en su enorme escritorio, «he revisado su solicitud de préstamo. Debo decir que tengo algunas preguntas». Eduardo se enderezó en su silla. «Por supuesto, don Sierra. Estoy dispuesto a facilitarle cualquier documento adicional». «Oh, tengo documentos más que suficientes». El banquero abrió una carpeta familiar para Margarita. «Por ejemplo, estos informes sobre la situación financiera de su taller. Bastante lectura interesante». El rostro de Eduardo palideció ligeramente. «Puedo explicar las dificultades temporales». «¿Temporales?», Sierra negó con la cabeza. «Según estos documentos, su empresa está al borde de la quiebra. Deudas a proveedores, facturas impagadas, reclamaciones de clientes. Pero precisamente por eso necesito un préstamo, para mejorar mis equipos, ampliar mis servicios y utilizar el dinero del banco para cubrir las deudas existentes». Sierra levantó la vista de los papeles. «No, señor Salazar. Sería muy imprudente por nuestra parte». Eduardo se paralizó de repente y se volvió lentamente hacia Margarita. «¿Es eso lo que has estado haciendo todos estos meses? ¿Difundiendo rumores, arruinando mi reputación?» «¿Rumores?». Margarita se permitió una leve sonrisa. «Acabo de entregar al banco unos documentos oficiales. ¿No son ciertos? Usted lo hiciste a propósito. Fuiste a todos los bancos, contándoles los problemas del taller». «No hay problemas. No se está desmoronando tu negocio. ¿No se quejan tus clientes de la calidad de tu trabajo?». Eduardo se levantó de un salto de la silla. «Te estás vengando de mí, por dejarme por Catalina, por lo felices que somos juntos». «¿Felices?». Margarita rió por lo bajo. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué tienes el coche vendido? ¿Por qué Catalina dejó de llevar trajes de diseño? ¿Por qué se mudó de un barrio de lujo a un piso barato en las afueras?». Sierra observó la escena con interés profesional. «Señor Salazar, me temo que el banco tiene que denegar su préstamo. Los riesgos son demasiado altos». «No, usted no lo entiende». Eduardo se volvió hacia el banquero desesperado. «Sin este préstamo lo perderé todo. El taller es el trabajo de mi vida». «¿El trabajo de tu vida?». Margarita se levantó. «¿Recuerdas cómo viniste a verme hace 5 años con el sueño de abrir tu taller? ¿Recuerdas cómo trabajé horas extras para poder pagar la entrada del local? ¿Cómo llevaba la contabilidad por la noche para ahorrar dinero en un contable?». Eduardo se puso rígido, su rostro se contorsionó con una mezcla de ira y realización. «Así que, de eso se trata. No puedes perdonarme que eligiera a Catalina antes que a ti». «¿Perdonar?». Marguerite negó con la cabeza. «No se trata de perdonar, Eduardo. Se trata de las consecuencias. Traicionaste algo más que a mí. Traicionaste todo lo que construimos juntos, y ahora estás cosechando las consecuencias de tus decisiones». Sierra se aclaró la garganta. «Creo que nuestra conversación ha terminado. Señor Salazar, se le entregará una cancelación formal a través de la Cancillería». Eduardo se paró en medio de la oficina, apretando y soltando los puños. «¿Estás satisfecho? ¿Conseguiste lo que querías? ¿De qué estás hablando? Solo soy un profesional financiero que proporcionó al banco información precisa sobre un posible prestatario. ¿No es eso lo que me enseñaste?
¿A usar mis habilidades profesionales? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y dile a Catalina que no se preocupe por encontrar trabajo. He oído que el supermercado de las afueras necesita una cajera. Con su experiencia en escándalos por tarjetas de crédito vencidas, encajará perfectamente. Eduardo se lanzó hacia ella. Tú nos has destrozado. No, cariño, os destruisteis a vosotros mismos, en el momento en que decidisteis que podíais pisotear impunemente la vida de otro hombre. Yo solo ayudé a que el proceso fuera un poco más rápido. Salió de la oficina con el sonido de su respiración agitada y sus insultos ahogados. En la recepción, la recepcionista fingía estar completamente absorta en su trabajo, pero tenía las mejillas encendidas por la conversación que había oído. Fuera, por fin había dejado de llover. Marguerite abre el paraguas por costumbre. El agua ya no puede estropear su estado de ánimo. Caminó por las calles mojadas de Huánuco, pasó por delante de escaparates familiares, de la iglesia donde se habían casado los traidores, del taller vacío con su anuncio de venta urgente. En un semáforo, vio a Catalina que salía de una tienda de comestibles baratos con una bolsa de plástico en las manos. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. El miedo salpicó los ojos de su hermana, que ya sabía lo que había pasado en el banco, que su última esperanza se había derrumbado. Marguerite podría haberse acercado, podría haber saboreado la humillación de quien una vez se había burlado de ella, pero se limitó a pasar de largo, sintiendo cómo el ligero viento agitaba sus cabellos. Después de todo, la venganza era un plato que se servía mejor frío, y ella la servía con la impecable profesionalidad de una financiera, sin ensuciarse las manos en un enfrentamiento sucio. Por la noche se sentó en casa, bebiendo vino tinto y escuchando un viejo disco. Rosario llamó para comprobar las novedades. ¿Cómo va todo? ¿Salió todo según lo previsto? Incluso mejor, contestó Margarita. Creo que en un mes el taller habrá desaparecido, y dentro de otro mes estarán fuera de la ciudad. Aquí ya no tienen nada que hacer. ¿Y cómo te sientes tú? Margarita se quedó callada, mirando la lluvia por la ventana. Sabes, dicen que la venganza no satisface, pero no es así. A veces trae paz, sobre todo si se hace con profesionalidad.